Supercrack Estrella presenta Tesis de Robotam, el muro de hielo de Juego de Tronos. Si bien es ampliamente aceptado que el planeta Tierra es más o menos esférico y que las pruebas al respecto abundan, aún hay en la actualidad personas que piensan lo contrario. Sorprende que más de 2000 años después de que Eratosthenes midiera la circunferencia terrestre con una gran aproximación para la época y utilizando matemáticas y geometría elementales, existan hoy día organizaciones como la Sociedad de la Tierra Plana, cuyo propósito es defender la idea de que la Tierra tiene forma de un disco plano a manera de pizza. Dicho modelo propone a grandes rasgos que la Tierra tiene en el centro del disco al Ártico y en los extremos donde estaría el borde de la pizza a la Antártida, un bloque de hielo que sirve como frontera infranqueable al mejor estilo del muro de hielo en la serie Juego de Tronos. Además, en ese sistema la Luna y el Sol están a unos pocos kilómetros sobre la superficie terrestre para poder explicar los días y las noches. En el modelo de Tierra plana el Sol está tan cerca a la superficie que cuando lo vemos alejarse en el horizonte debería cambiar su tamaño, siendo cada vez más pequeño en la medida que se aleja del observador. Cualquier persona con un filtro solar puede verificar que en realidad eso no sucede. Últimamente se habla mucho de la teoría de la Tierra plana, levantando ampollas y una guerra de insultos. En este video trataremos el tema con respeto, y solo os pido eso: respeto. Puedes creer o no creer, pero respeta lo que piense cada uno. Me incliné a hacer este video recordando la serie Juego de Tronos. En cierto modo esta serie me recuerda un poco a la teoría de la Tierra plana. En Juego de Tronos podemos ver un muro que nos protege de los caminantes blancos. Curiosamente este nombre, el de caminantes, es el mismo que usan en otras series y películas para definir a los zombies. Un zombie es un caminante. Parece que esta élite nos está lanzando un mensaje encriptado que detrás del muro de la Antártida hay un virus, porque este muro de la Antártida recuerda mucho al muro de la serie Juego de Tronos. Y en la teoría de la Tierra plana se nos habla de un muro que rodea a la Tierra, y que más allá de ese muro de la Antártida hay más tierra desconocida. No me digáis que no se parece todo a la serie Juego de Tronos, así que el muro nos protege de ese virus, o lo que sea que hay detrás del muro, aunque pensándolo bien a lo mejor los zombies somos nosotros, y el muro se protege de nosotros. Es también una teoría, sea como sea el muro protege de algo que no sabemos muy bien qué es. Aunque en Juego de Tronos es de los caminantes blancos, o sea de los zombies. Mediados del siglo XIX, en una de tantas conferencias de su triunfal gira, el inglés Samuel Robotham defiende con ahínco la hipótesis de que la Tierra es un círculo plano. En su peculiar modelo del mundo, el Polo Norte está en el centro del mapa y la Tierra se extiende hasta unos confines que la separan del espacio por una muralla de hielo, la Antártida, un continente que según él tiene forma de anillo y rodea a todos los demás continentes, evitando que los océanos caigan por los bordes y se viertan en el espacio. Bueno, tengo que decir que esto lo recogí de un artículo. Todos los artículos que hablan de este señor el inglés Samuel Robotham, lo ponen a parir, insultos y más insultos. Parece que este tema ya estaba olvidado, pero en este siglo XXI volvió con fuerza, y el 80% de lo que escucho sobre esta teoría son insultos y más insultos para los que creen en ello. Es curioso, creo que hay temas que pueden enfurecer con más razón que esto de la Tierra plana, pero el tema levanta pasiones encontradas como poca cosas, y mira que todo está muy mal, pero un mundo libre, cada uno piensa lo que quiere, siempre que no haga daño a nadie. Dicen que el señor Samuel Robotham, y que quede claro esto no lo digo yo, ha diseñado muy bien su teoría, que es científicamente absurda, pero muy convincente de cara a un público no demasiado exigente. En esta ocasión, como en tantas otras, sus seguidores y muchos curiosos indecisos asisten con asombro a su exposición y aplauden con fervor. Hasta que un espectador se levanta y formula una pregunta sencilla. Si es verdad que la Tierra es plana, ¿por qué cuando un barco se aleja de la costa vemos que el casco desaparece de la vista antes que el mástil? Robotham, por lo general ingenioso y rápido a la hora de enfrentarse a los descreídos, nunca había pensado en esto y se queda en blanco. Aterrorizado, abandona el escenario a toda prisa y sale corriendo del recinto. Pero esto no detiene su cruzada. A fin de cuentas, una mala tarde la tiene cualquiera y él cree que ha perdido una batalla, no la guerra. Volverá a la carga con más y mejores argumentos. Los pocos espectadores sensatos que acuden a sus charlas empiezan a bombardear a las instituciones científicas con cartas repletas de indignación y preocupación. Las absurdas tesis de Robotham están empezando a calar entre los sectores más crédulos de la audiencia. Lo peor de todo, parece haber encontrado una manera de probar, mediante un procedimiento empírico, que la Tierra es plana. Y no es un procedimiento secreto. Mucha gente lo ha visto con sus propios ojos.
La idea de que la Tierra es esférica se remonta a la antigua Grecia, donde Pitágoras, Parménides o Hesíodo la defendieron. Eratóstenes llegó a estimar el diámetro de la esfera con un margen de error más que aceptable si consideramos los instrumentos de los que disponía. Pero siempre hubo gente que encontraba esta idea contraria a la intuición. El concepto de una tierra plana fue popular durante muchos siglos, mucha gente creía que al final del mundo había un abismo donde las aguas se precipitaban hacia el vacío, o donde habitaban monstruos colosales. Lo mismo que en la serie Juego de Tronos, así que de alguna manera la élite, aunque sea en series y películas, nos están hablando de alguna manera de esa tierra plana, y un muro que nos protege de los caminantes. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de los caminantes en películas y series de zombies? Y el muro es lo que nos protege de todo esto. Según algunos, allí podía encontrarse el mismo infierno, pero a mediados del siglo XIX la ciencia estaba demoliendo los conceptos basados en la religión o en mitologías supersticiosas, y la gente empezaba a acostumbrarse a la idea de que cualquier afirmación sobre un fenómeno necesita pruebas o, por lo menos, descripciones más o menos razonables. Así pues, incluso el más entusiasta terraplanista necesitaba explicar ciertas cosas. Para empezar, ¿por qué motivo los océanos no se vaciaban al derramarse masivamente por los bordes del disco terráqueo? Pero eso no sucedía. El nivel de las aguas se mantenía estable. Ni siquiera se percibían corrientes que indicasen que el agua del mar estaba fluyendo hacia los supuestos bordes del disco. En siglos anteriores había sido habitual imaginar una bóveda o esfera celeste que encerraba el mundo plano a modo de frasco. Las paredes de la bóveda se unían a los bordes del disco terráqueo, impidiendo así que los mares se perdiesen en el éter. Curiosa palabra el éter. En muchos experimentos como el famoso cronovisor, esa máquina que podía realizar fotografías del pasado, usan esta palabra el éter, una palabra que usan científicos del siglo XX por primera vez para explicar en qué consiste el cronovisor. Quizás estos que hablaban de la Tierra plana después de todo no eran tan estúpidos y tontos, pues ya usaban palabras en el siglo XIX que luego científicamente se demostró eran ciertas por científicos del siglo XX. El éter. ¿Qué es el éter? ¿Tendrá algo que ver con la Tierra plana? Viviremos atrapado entre dimensiones como esas muñecas rusas una dentro de la otra. El cronovisor es un objeto relativamente pequeño que está equipado con una serie de antenas y está compuesto enteramente de aleaciones de metales preciosos, tubos de cátodo, algunos diales y palancas. Los informes del padre Ernetti sugieren que quienquiera que utilice el dispositivo es capaz de capturar y registrar lugares específicos, eventos importantes y seguir en la historia a personas notables. Según el padre Ernetti, él había observado, entre otros acontecimientos históricos, la crucifixión de Cristo y lo había fotografiado también. La imagen a la izquierda fue obtenida usando el cronovisor. A la derecha está una imagen similar situada en una iglesia en Perugia. Incluso se dice que en las condiciones perfectas, el dispositivo ofrece a su usuario la capacidad de prever lo que iba a suceder en un futuro próximo. Cuando el padre François le preguntó por la máquina, el padre Ernetti describió el cronovisor, diciendo que era un dispositivo que funcionaba como un televisor, pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales, el cronovisor podía sintonizar el pasado y permitir al espectador ver y oír acontecimientos que habían ocurrido siglos antes. Ernetti le dijo a Brune que la máquina funcionaba detectando imágenes y sonidos que la humanidad había creado y que estaban flotando en el espacio. Todos los acontecimientos de la Tierra están escritos en el éter como película eterna. Ernetti contó que el traste en cuestión funcionaba mediante la recepción, decodificación y reproducción de la radiación electromagnética de sucesos pasados impregnados en el éter. El éter, el quinto elemento. La energía del éter es la fuerza que fluye constantemente desde las profundidades del universo, uniendo al hombre con la creación. Aparece en los espacios huecos del cuerpo humano, incluido el centro de la columna espinal, las venas, las arterias, los nervios, los órganos internos y las distintas cavidades corporales, representan el elemento éter. Los tres polos eléctricos del cuerpo asociados al éter son la cabeza, el sacro, neutro, y el arco plantar de los pies. El éter es una substancia extremadamente ligera que ocupa todos los espacios vacíos como un fluido. En las ciencias ocultas, el éter atrae y favorece el pensamiento mágico y todo lo relacionado con la espiritualidad y el misticismo. Para algunos alquimistas el éter era la quinta esencia o quinto nivel de vibración. Según Aristóteles, el éter es una substancia divina e indestructible, su espacio natural son los cielos, donde se forman las estrellas y otros cuerpos celestiales. El éter era el alma del mundo y toda la vida emanaba de él.
Éter es la energía de la que somos hechos, con la que estamos conectados. El concepto de éter se encuentra relacionado con el concepto de la mecánica cuántica, ámbito a partir del cual se crea toda la materia, y en el que toda la materia se resuelve. El Akash, Akasa, éter es paradójico. Existe y sin embargo no existe, es la fuente de todos los demás elementos, el depósito de la energía creativa del universo, pero no interactúa con los demás elementos. La principal cualidad del éter es el sonido, término que aquí implica los ultrasonidos, los audibles, los rayos UV, X, gamma, las microondas y la radiación cósmica. Solo las vibraciones más lentas y de frecuencia más baja pueden pasar por las sustancias más densas, como la Tierra, pero todas las mencionadas vibraciones lo pueden hacer a través de Akash. En la no curvatura del horizonte y el agua, ellos dicen que si la Tierra fuera esférica, al mirar hacia el horizonte los barcos y las ciudades deberían perderse hacia abajo, por la esfericidad, así como que es imposible que el agua adopte forma esférica, ya que no importa cualquier recipiente que la pongas, siempre buscará nivelarse horizontalmente y nunca toma forma curva. Claro, ellos dicen que la gravedad no existe, que es un invento y tiran por tierra demás fuerzas físicas, alegando que el domo está lleno de éter. El marco geográfico en Juego de Tronos. El asunto del marco geográfico que compone el mundo funcional de George Martin ha sido uno de los más controvertidos entre críticos y fans. Mientras para unos resulta de la más pura creación imaginativa del autor, para otros refiere a espacios geográficos puntuales de la realidad. El mapa de lo que se denomina en la obra como el mundo conocido está integrado por 4 continentes: Poniente, Esos, Sotorios y Urtos. Específicamente en este apartado nos enfocaremos en Poniente, el continente donde se desarrolla la mayor parte de la trama. En nuestra realidad tenemos 5 continentes: África, Europa, Asia, América, Oceanía, y un mundo desconocido: Antártica, donde estaría el muro de Juegos de Tronos, el que nos protege de los caminantes blancos, zombies en nuestra realidad. Poniente y su referente en la realidad geográfica resulta controversial para los fans y críticos de la obra, puesto que para algunos este continente fantasioso refiere concretamente al espacio geográfico que compone a la Gran Bretaña. Pues bien, aunque entre uno y otro pudiéramos establecer algunas semejanzas, ya que la longitud dimensional y la apariencia del ficticio continente de Poniente, a simple vista, resulta parecida a la de Gran Bretaña, existen otros elementos a considerar que lo acercan más con el mapa de España y de forma más concreta con el de la península ibérica. Yo también me inclino a pensar por su forma que es España. Según la teoría de la Tierra esférica, nosotros España de alguna manera participamos con nuestro descubrimiento de América a potencial la teoría de la Tierra redonda, así que si la serie quiere lanzar mensajes ocultos, tendría mucho sentido que sea España como el reino principal de esta serie continente de Poniente. Así que España sería el Poniente, pero ¿qué significa Poniente? Antes de entrar de lleno en el esclarecimiento del significado del término poniente, se hace necesario proceder a determinar su origen etimológico. En este sentido, podemos decir que deriva del latín, de ponientes, que puede traducirse como donde se pone el sol. O sea, donde se oculta el sol. Tendrá todo esto que ver con la Antártida. ¿Cuántos seres del mundo pudieron ver el sol poniente de la Antártida? Unos cientos, quizás unos miles, ya que es una zona limitada solo para las élites. No sabemos cómo es ese sol poniente en la Antártida. Allí donde está el muro de Juego de Tronos en el sur, Poniente y el mapa de España. Uno de estos elementos es el concerniente a la división o disposición geopolítica de los 7 reinos que integran a Poniente. Si observamos un mapa de la península ibérica hacia el 1400 de nuestra era, encontraremos que muestra una división político-territorial asombrosamente parecido a la de Poniente. Los 7 reinos representa la unidad política de 9 regiones de Poniente que en algún momento fueron independientes, pero que en el presente de la trama funcional, se encuentran gobernadas bajo el mando de una misma corona, cuyo poder se ejerce desde el símbolo político del trono de hierro, ubicado en el desembarco del rey, la capital de los 7 reinos. Estos reinos son: el reino del norte, el reino de la montaña y el valle, reino de las islas y los ríos, integrado por la tierra de los ríos y las islas de hierro, reino de la roca, reino del dominio, el reino de las tormentas, y el principado de Dorne. La palabra Dorme tiene un cierto parecido a la palabra domo. ¿Podría ser esto una referencia al domo de la Tierra, a la cúpula celeste que cubre la Tierra plana?
Esta unificación político-territorial de los 7 reinos alude de manera formidable al proceso de unificación de Española, que comienza en 1469 con la unión dinástica entre Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, mejor conocidos como los Reyes Católicos. Este matrimonio arranca con un proceso en el que tras una serie de acuerdos, negociaciones, matrimonios y guerras, va a llegar a su punto de mayor plenitud cuando el rey Felipe II extienda el dominio español por toda la península al anexar a Portugal en 1580. Dorne y el exotismo cultural de Oriente. Resulta igualmente interesante dentro de esta división geopolítica de los 7 reinos en comparación con la península ibérica, que el Principado de Dorne, aun cuando forma parte de la unidad política, desde el punto de vista cultural no parece tan homogéneo al resto de las regiones de Poniente. En ese sentido, G. Martín explota de un modo excepcional los conceptos de Occidente y de Oriente no solo como referentes espaciales, sino como categorías de diferenciación cultural. En el mundo real, la historia y la antropología pueden dar cuenta de cómo Europa, y por derivado toda la civilización occidental, estableció un estereotipo cultural para designar lo oriental. Este estereotipo está compuesto por una larga lista de cualidades, pero la que más resalta es la del exotismo. Así pues, para Occidente las culturas provenientes del Oriente son ante todo exóticas. Pues bien, dentro del marco espacial de Poniente, Dorne es la única región que presenta rasgos diferenciadores que refieren a un exotismo oriental. Las costumbres de sus habitantes, su arquitectura, el ambiente estival en el que se les presenta, entre otras, son algunas de las características que acercan culturalmente más a Dorne con esos el continente ubicado hacia el oriente del mapa del mundo conocido, que con Poniente. En el plano de la realidad histórica en la península ibérica, esto se expresa plenamente si consideramos que durante 700 años, siglos 8 y 15, la península ibérica fue conquistada y ocupada por los musulmanes, 7 siglos que dejaron una profunda marca de islamización de España evidente aún en la actualidad. En el sur de la península ibérica, el reino de Granada fue el último bastión militar de los musulmanes durante la guerra de reconquista, y fue allí precisamente donde el mundo islámico dejó su huella cultural más profunda. De modo que Dorne y Granada vienen a ser evidencia de esta similitud. Dentro de la configuración político-espacial que compone al continente de Poniente, encontramos al oeste una región insular compuesta por un conjunto de 7 islas a las que se denominan como las Islas del Hierro, ubicadas en el Mar del Ocaso. Estas, como todas las demás regiones, son gobernadas por un señorío feudal que depende políticamente del Trono de Hierro. Lo que me recuerda mucho a las Islas Canarias, lugar donde ubican a la famosa Atlántida. Este ha sido uno de los argumentos para afirmar que Poniente es una representación espacial alusiva a Gran Bretaña, puesto que al oeste de esta, se encuentra la isla de Irlanda. Pero, podríamos dar algunas consideraciones más certeras que vinculan a las Islas del Hierro con las Canarias. Las Islas Canarias son un archipiélago compuesto por, al igual que las Islas del Hierro, 7 islas que históricamente han formado parte de España y que se ubican al suroeste de la península ibérica, frente al continente africano en el océano Atlántico. Estas islas son Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Gomera, La Palma, y coincidencialmente con nuestro argumento, la Isla del Hierro. Estas evidencias representan otro elemento comparativo entre Poniente y España, entendida esta como la península ibérica en su conjunto. Uno de los iconos más representativos de Juego de Tronos es la muralla, una gran pared de hielo con una inmensa altura que separa, en Poniente, a los 7 reinos respecto de las tierras salvajes en el norte, los reinos más allá de la muralla. La separación espacial que impone este gélido muro, implica entre otras cosas una marcada diferenciación cultural entre las personas que habitan el sur y las que habitan el norte, guarda a los 7 reinos de los horrores y las fuerzas oscuras que habitan hacia el norte invernal y confina a otros seres humanos y no humanos a convivir con esas fuerzas más allá de la muralla. Para muchos la Atlántida es lo que es hoy la Antártida, un imperio que se extendía hasta las Islas Canarias, que no son más que los restos de lo que hay hundido en el mar. Del otro lado del muro se encuentran seres humanos a los que se les denomina como salvajes. Aquí no está muy claro si los salvajes somos nosotros o lo que hay detrás de ese muro, una especie de seres zombies caminantes. El muro parece protegernos de un virus zombie. Puesto que sus costumbres no son en nada parecidas a las de las personas del sur, también hay gigantes, caníbales y seres mágicos, que para los habitantes de los 7 reinos son solo leyendas de tiempos antiguos, ya que muy pocos se han atrevido a viajar a ese norte desconocido.
Aquí parece que el norte es el sur, los papeles están cambiados, es como un mundo espejo, o un mundo opuesto al nuestro, nosotros en nuestro mundo somos el norte, pero en este mundo cambiado somos el sur. En ese sentido, uno de los grandes méritos de la pluma de George Martin, es precisamente el uso de conceptos claves tomados de la historia y de la cultura de la humanidad. Separar al salvajismo y a la civilización con un muro, no fue una invención exclusiva de este autor, sino que la humanidad ha experimentado precedentes similares al respecto. Solo pensemos el sentido que tenía la muralla china al proteger al imperio de los embates de las sociedades salvajes provenientes del desierto de Mongolia. Pero la muralla china no es en este caso el punto de comparación de la obra de Martin respecto a la realidad histórica. En torno a esto podemos plantear dos interpretaciones no necesariamente contrapuestas, sino más bien complementarias. Los Pirineos. La primera es en la que podemos considerar la muralla de Poniente, como una alegoría a la cordillera montañosa de los Pirineos ubicada al norte de la península ibérica, que separa a España y Francia y se extiende desde el Océano Atlántico, oeste, hasta el mar Mediterráneo, este. Así que Juego de Tronos podría ser nuestro antimundo, nuestro hermano gemelo, el opuesto a nuestro mundo redondo o plano. Hay tres problemas con el entorno de Game of Thrones. Porque si el continente de Westeros en el programa, y los libros, probablemente se encuentre en una tierra paralela o en un mundo alienígena parecido a la Tierra. Pero el problema es que descubrimos que hay aproximadamente 40 años de invierno por cada 10 años de verano, podría ser más o menos, así que este planeta obviamente no es la Tierra porque debe tener una órbita muy diferente a la de nuestro mundo. Obviamente, lleva 50 años terrestres orbitar alrededor de su Sol y el planeta solo está posicionado para el verano durante un corto periodo de tiempo. Pero vemos en los créditos de apertura que Westeros está dentro del caparazón de un planeta y en el centro está su gran sol artificial mecánico. Por cierto, esto me suena a la teoría de la Tierra plana, su gran sol artificial mecánico. Si no hay duda, la serie está jugando con nosotros, nos habla de un mundo opuesto al nuestro, un mundo dimensional o paralelo, y donde al igual que en la Tierra plana hay un su gran sol artificial mecánico. La posición del Sol. El modelo plano de la Tierra ubica a nuestro planeta en el centro del universo, pero no sugiere que el Sol orbita la Tierra. Por el contrario, el Sol gira sobre el lado superior del mundo como un carrusel, emitiendo luz y calor hacia abajo como una lámpara de escritorio. Sin el impulso lineal y perpendicular que ayuda a generar una órbita, no está claro qué fuerza evitaría que el Sol y la Luna se ciernan sobre la Tierra, dice Davis, en lugar de chocar contra ella. Del mismo modo, en un mundo plano, los satélites artificiales probablemente no serían posibles. ¿Cómo orbitaría un plano? Hay una serie de misiones satelitales de las que la sociedad depende que simplemente no funcionarían, dice Davis. Por esta razón, dice, no puedo pensar cómo funcionaría el GPS en una Tierra plana. Si el Sol y la Luna simplemente giran alrededor de un lado de una Tierra plana, es probable que haya una procesión de días y noches. Pero no explicaría las estaciones, los eclipses y muchos otros fenómenos. El Sol también debería ser, presumiblemente, más pequeño que la Tierra para no quemarse o chocar contra. Creo que he confundido a algunas personas con esta pregunta. En primer lugar, la historia nos dice algo como los veranos de los últimos años y los inviernos de vidas pasadas. No estoy seguro de cuál es la redacción exacta, pero si la inclinación del planeta o la distancia del Sol o la atmósfera es responsable, creo que podemos estar de acuerdo en que no es la Tierra o al menos no nuestra versión de la Tierra. Lo que esperaba era una pequeña información específica sobre cómo es este planeta. Por ejemplo, El Señor de los Anillos sucede en Europa en una época perdida, cuando los elfos, los hobbits y los enanos compartían el mundo con el hombre, así que sabemos que la Tierra Media es Tierra. También sabemos que Masters of the Universe sucede en Eternia, Transformers sucede en la Tierra y Cybertron. Entonces, ¿en qué planeta sucede Game of Thrones? La historia no tiene lugar literalmente en nuestra Tierra, sino en un mundo secundario. Las barreras de hielo de la Antártida se desmoronan, así que seguro esos caminantes blancos pasarán a nuestro mundo conocido, o nosotros al suyo. Uno de los momentos que más asombro causó a los primeros exploradores del Polo Sur fue encontrarse de cara con colosales paredes verticales de hielo que se elevaban docenas y hasta cientos de metros por encima de sus cabezas. Aventureros como Larsen o Ross se toparon fascinados ante un impresionante espectáculo que convertía sus destartalados barcos en pequeñas motas de polvo ante la monumental tapia de hielo. Y lo cierto es que bien podríamos imaginarnos la Antártida como una especie de castillo medieval que guarda celosamente sus secretos mediante titánicos muros helados.
Son tan grandes que algunas, como la Gran Barrera de Hielo de Ross, posee una superficie equivalente a toda España, alzándose en algunos puntos hasta 200 metros por encima del mar. ¿El Polo Sur se derrite? Por supuesto, y además de hacer la vida imposible a los ingenuos pioneros de la exploración, estas grandes barreras cumplen con una función vital puesto que están conectadas con los glaciares y corrientes de hielo en tierra y actúan como diques de contención, frenando el hielo que se desplaza hacia el mar. En las últimas décadas estos gigantes de hielo flotante que actúan como diques frente al empuje de los glaciares se están desmoronando ante nuestros ojos. En 1995 la barrera de hielo Larsen A se desintegró en el mar en apenas unos meses, la siguiente en caer fue Larsen B que en apenas 3 años, 2002-2005, se esfumó dejando a la deriva nada más y nada menos que 3.250 kilómetros cuadrados de hielo. Y ahora, los satélites avisan que Larsen C, la mayor de todas ellas con una superficie de 50.000 kilómetros cuadrados, presenta grandes fracturas y su camino hacia el océano parece irreversible. Desafortunadamente el caso de la barrera de Larsen no es un hecho aislado. Un reciente estudio publicado en la revista Nature analiza el fenómeno en su totalidad y nos avisan claramente que estos diques naturales de contención se están desmoronando a un ritmo preocupante. La propia Agencia Espacial Europea, ESA, recoge los datos del estudio en un artículo titulado Las barreras de hielo protectoras en la Antártida están en peligro, que nos advierte de las consecuencias. Cuando una de estas grandes paredes de hielo se pierde, el flujo de los glaciares que se encuentran tras ella se acelera. Siguiendo con el ejemplo de la barrera Larsen, apenas unos meses después de que su barrera B se deshiciera en 2002, los satélites observaron que los glaciares que frenaba comenzaron a desplazarse hasta 8 veces más rápido. Larsen B era una barrera de tamaño medio comparada con otras grandes barreras que empiezan a tambalearse. De hecho existen otras 50 barreras de hielo en la Antártida que frenan el deslizamiento de los glaciares y el flujo de más agua al mar. Es un gran misterio qué pasará cuando ese agua dulce llegue hasta el mar salado. Algunos creen que la especie humana mutuaría en algo mejor, que habrá como un despertar de la conciencia humana, que seremos mejores, más listos y más sanos por esa agua dulce del deshielo. En la serie casi no se menciona el origen del muro, el muro nos protege de los peligros que hay más allá de él. Aquí os contaré algunas cosas del muro. Es una inmensa muralla de hielo, se extiende de este a oeste en el norte de Poniente. Separa los 7 reinos de las tierras salvajes. El muro fue supuestamente construido hace más de 8.000 años por Brandon el constructor, después de la llamada la Larga Noche. Se construyó para proteger los 7 reinos de los hombres salvajes y los otros, caminantes blancos. Los que nosotros llamamos zombies, curiosamente hace más de 8.000 años en la Antártida fue un vergel tropical, lleno de vida, que incluso permitió el paso de numerosas plantas y animales terrestres entre lo que ahora son América, África, Madagascar, Eurasia, Vía India, y Australia. ¿Cómo es eso posible? Parece que el hielo pudo llegar de golpe, enterrando un mundo secreto bajo su hielo, donde están los llamados ángeles caídos. Es posible que el lugar donde está situado la serie Juego de Tronos, esté bajo el hielo de la Antártida. Los especialistas están sorprendidos debido a que la cadena montañosa que fue hallada se extiende por más de 217 millas. La Antártida es por excelencia uno de los lugares más explorados en la historia de la humanidad, debido a su vasta extensión territorial, así como a la inmensa cantidad de sistemas de vida que hay dentro de ella. Sin embargo, no todo había sido descubierto. Mediante un estudio realizado en conjunto por equipos de la Universidad de Northumbria y Newcastle, se lograron descubrir algunos enigmas y secretos que se esconden bajo el hielo del Ártico. Bajo el uso de radares con capacidad de romper el grosor del hielo, los exploradores encontraron cadenas montañosas y 3 grandes cañones. El mayor de ellos tiene incluso la misma distancia que la que existe entre Washington D.C. y Nueva York. Estas profundas depresiones se extienden por cientos de millas, pero no son visibles en la superficie nevada del continente antártico. Foundation Trough, el más grande de los cañones revelado por las imágenes, tiene más de 217 millas de largo y casi 21 de ancho. Los científicos explicaron que la sorpresa no viene por el hecho de descubrir la existencia de una accidentada geología bajo el hielo, sino por las dimensiones de las mismas, que son mucho más grandes de lo que esperaban. La investigación señala que gracias a las condiciones montañosas subterráneas, el aumento del nivel de las aguas podría haberse afectado, ya que el calentamiento global puede ocasionar el deshielo en el corazón de la Antártida. Según la serie, el muro siempre ha estado protegido por la Guardia de la Noche.
Según la leyenda, Brandon el constructor hizo poner los cimientos del muro en los lugares más elevados del terreno. Se dice que el muro no era tan alto al principio, se cree que los constructores de la Guardia de la Noche la han ido ampliando. El muro tiene 300 millas de longitud y más de 700 pies de alto. Se extiende desde la cadena montañosa de los Colmillos Helados hasta la Bahía de las Focas. Hay focas, por lo que parece que está hablando de nuestra Tierra, o nuestra antitierra. A lo largo de toda su extensión el muro cuenta con 19 fortalezas, pero de estas solo 3 se encuentran habitadas al comienzo de la historia en los libros: Castillo Negro, fortaleza principal donde reside el Lord Comandante; Torre Sombría, la primera fortaleza que se encuentra al extremo oeste del muro; y Guardia Oriente. Luego de que Jon Snow hiciera las paces con los salvajes para enfrentar todos juntos a los caminantes blancos, estos se asentaron en varias de las fortalezas que se encontraban abandonadas. Según mencionó George R.R. Martin en una entrevista, el muro se encuentra inspirado en el Muro de Adriano, un muro que se encuentra en el norte de Inglaterra y que fue levantado por orden del emperador romano Adriano para defender el territorio de las tribus que se ubicaban al norte de este. A diferencia de la estructura de los libros, el muro de Adriano se extendía por 117 kilómetros y medía entre 3,6 y 4,8 metros de alto. Además contaba con 14 fuertes para su defensa distribuidos a lo largo de la edificación. Más allá del muro es un término genérico utilizado para referirse a la región más al norte de Poniente y que se extienden desde el muro hacia el norte y final del continente. Sus costas son bañadas por el Mar del Ocaso al oeste y el Mar de los Escalofríos al este. Las tierras más allá del muro son básicamente salvajes y desconocidas. La región habitable inmediatamente al norte del muro incluye el Bosque Encantado, con sus numerosos lagos y ríos, y los Colmillos Helados, una cadena montañosa en el noreste. Si bien no existen los caminos reales, numerosos pasos, caminos y antiguos lechos de arroyos son utilizados por los exploradores de la Guardia de la Noche y por los salvajes. El clima es duro y amargo, sobre todo en el extremo norte de las tierras del eterno invierno, de donde se dice que proceden los otros. Las tierras más allá del muro son frías todo el año y es sorprendente el número de salvajes que residen en el territorio. Estos se agrupan en pequeñas aldeas y se congregan en tribus. Los salvajes, o pueblo libre, viven al norte de las tierras más allá del muro, desde los confines del Bosque Encantado hasta los valles escondidos en los Colmillos Helados, e incluso en tierras desoladas y extrañas. Los espectros de los caminantes. Primero caen muertos y luego se levantan como espectros, debido al poder de los caminantes blancos. La suerte de ejército de no muertos que acompaña a los otros recuerda a una manada de zombies. En la realidad, lo más parecido a los zombies que hay documentado son las hormigas afectadas por el hongo Opiocordyceps unilateralis. Este organismo las vuelve solitarias, torpes, incapaces de trepar y además hace que dejen de acudir al hormiguero. Pero, sin embargo, la peor consecuencia para estas hormigas zombies es que sufren deformaciones en sus mandíbulas y que mordisquean compulsivamente hojas hasta que finalmente mueren. Las estaciones erráticas. En Juego de Tronos se han pasado 6 temporadas avisando de que iba a llegar el invierno después del verano más largo que se recuerda. Sin embargo, nadie parecía tener claro cuándo iba a comenzar la estación. ¿Por qué? Pues, según un grupo de graduados de la Universidad Johns Hopkins amantes de la serie, el motivo detrás de este clima tan errático es que el planeta en el que se encuentra situado el universo de Juego de Tronos es un planeta circumbinario. Esto quiere decir que orbita alrededor de 2 estrellas en lugar de una sola, creando unas estaciones un tanto impredecibles. El muro de hielo. Los salvajes lo escalan y la Guardia de la Noche lo guarda. El muro de hielo de Juego de Tronos se eleva a una altura de entre 213 y 244 metros, la parte superior tiene capacidad para 12 caballeros montados, y se engruesa en la base. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre el muro del norte? Pues que la base tendría que ensancharse mucho para que esta gran masa de hielo pudiera aguantar la gravedad. Según el físico Martin Truffer, de la Universidad de Alaska Fairbanks, para que un muro de esas medidas no se deformase se necesitaría una base 40 veces más ancha, es decir, de casi 8,5 kilómetros. Esto haría que el ángulo de las paredes del muro lo hiciera fácilmente escalable, por lo que su forma actual en hielo caería un poco en la pura fantasía, a no ser que no haya gravedad. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.